Mi ex me sorprendía en la puerta después de 7 años con un bebé, exigiendo manutención. Pero cuando mi esposa intervino, las cosas se intensificaron rápidamente. Hola, Reddit. Esto va a ser un poco largo porque hay mucho contexto. Primero y ante todo, les contaré un poco sobre mi exnovia. Mi ex Cindy, 30, mujer, tenía 23 cuando estuvimos juntos, y estuvimos juntos durante 4 años. Nos conocimos en la universidad y seguimos juntos durante todo ese tiempo. Incluso conseguimos un departamento juntos una vez que nos graduamos y vivimos juntos durante 1 año antes de que ella terminara la relación abruptamente y sin explicación. Cindy era 1 año mayor que yo y estaba en su último año de universidad. Yo era demasiado tímido para hablarle, así que ella tuvo que iniciar la relación. Ella me invitó a salir. Ella fue la primera en decir, te amo, después de 6 meses de estar juntos. Y fue ella quien sugirió que nos mudáramos juntos después de la universidad. Era una novia maravillosa en todos los sentidos, excepto por uno. Era muy insegura. No sé qué era. Quizás era porque yo nunca tomaba la iniciativa en la relación o algo parecido. Pero ella siempre era muy insegura y celosa. Odiaba que yo hablara con otras chicas, sin importar quiénes fueran. Después de un par de peleas, dejé de hablar con todas mis amigas porque Cindy era más importante para mí que tener amigas. No solo dejé de hablar con mis amigas de la universidad, también dejé de hablar con mis amigas de la escuela con las que había sido amigo durante más de 5 años en ese momento. Ahora he vuelto a hablar con ellas porque Cindy ya no está en mi vida y a mi esposa le parece bien que tenga amigos, sin importar su género. Pero en ese entonces, solo era amigo de mis amigos hombres y ni siquiera se me permitía salir con ellos en una noche de chicos porque Cindy creía que solo sería una excusa para ir a bares, emborracharnos y ligar con chicas. No me parecía justo porque ella me prohibía ver a cualquiera sin ella, debido a su inseguridad. Pero no podía ver cuán mal estaba todo porque estaba demasiado enamorado de ella. Ella me decía todo el tiempo lo mucho que me amaba y que no podría vivir sin mí. Que no podía imaginar un futuro sin mí y cosas por el estilo. Así que me quedé a pesar de todo porque quería casarme con ella y estar con ella. Eso era todo lo que quería. Con el tiempo, se volvió más y más difícil estar con ella, ya que se volvía cada vez más sospechosa y rara conmigo. Para cuando vivíamos juntos, no podía hacer nada sin que ella me vigilara de cerca. Revisaba mi teléfono todo el tiempo, monitoreaba mis movimientos, y si no le actualizaba mi ubicación en todo momento, me amenazaba con dejarme fuera cuando regresara a casa. Así que ahora ya tienen una idea de lo tóxica que se había vuelto nuestra relación cuando rompimos. Aún así, de alguna manera encontré en mí la manera de quedarme con ella. Pero sorprendentemente, fue ella quien rompió conmigo. Fue por algo absurdo, porque solo fue un pequeño malentendido que llevó a nuestra ruptura. Un día, mi hermana me visitó sin avisar, lo cual solía hacer para asegurarse de que Cindy no sospechara y pensara que tenía a otras chicas en casa. Cindy no estaba en casa cuando mi hermana Lauren pasó. Ella estaba en casa de una amiga porque a ella sí se le permitía ver a sus amigas y yo no podía sospechar de ella de ninguna manera. Lauren me sorprendió al venir sin avisar. Estaba tan sorprendido de verla que ni siquiera le mandé un mensaje a Cindy para decirle que Lauren había venido, lo cual normalmente habría hecho. Nos pusimos a hablar y pasamos alrededor de 2 horas juntos en casa. Pero de repente, recibió una llamada de su jefe y tuvo que irse de urgencia al trabajo. Lo que causó nuestra ruptura fue, desafortunadamente, el labial que Lauren dejó. Se lo había sacado para retocarlo antes de volver al trabajo. Estaba tan apurada por irse que lo olvidó en el sofá. Y era tan pequeño que yo tampoco lo noté. Cindy regresó a casa un poco después de que Lauren se fuera y parecía feliz hasta que encontró el pequeño lápiz labial. Todavía lo recuerdo tan claro como el día. Se sentó en el sofá, pero se levantó de inmediato y agarró el lápiz labial en el que se había sentado. Supe al instante que estaba arruinado, porque no había forma de que ella dejara pasar esto.
Traté de minimizar la situación y le conté la verdad de inmediato. Le dije que Lauren había venido a visitarnos durante su hora de almuerzo, había sacado el lápiz labial para reaplicárselo porque tenía que volver al trabajo y le expliqué que se había ido rápidamente a casa y olvidó guardarlo en su bolso. Pero, como esperaba, Cindy no creyó ni una palabra de lo que le dije por un par de razones. Mencionó que Lauren usualmente nos enviaba un mensaje de texto a ambos en el grupo que teníamos los tres antes de venir. Esta vez no lo había hecho. En segundo lugar, pensó que era muy improbable que Lauren se retocara el lápiz labial en nuestra casa, porque mi hermana no era de usar maquillaje. Estaba convencida de que había tenido a otra chica en la casa y se desquició por completo. Y cuando digo, se desquició, no lo digo a la ligera. Se volvió loca, empezó a gritarme, a maldecirme y, de repente, empezó a tirar cosas al suelo. Primero fueron los cojines, luego tiró unos libros mientras me gritaba furiosa. Pero cruzó una línea cuando agarró el control remoto y me lo lanzó. Me agaché y logré esquivarlo, pero sabía que necesitaba salir de allí, así que corrí a nuestro dormitorio y me encerré. No tenía mi teléfono conmigo, así que no podía llamar a nadie para pedir ayuda. Tuve que quedarme allí solo por aproximadamente una hora mientras ella seguía gritando sobre cómo la había traicionado. Gritaba como una loca fuera del cuarto. Diré que estaba bastante asustado. Luego, finalmente, los gritos se calmaron un poco y reuní el valor para salir y ver afuera. Noté que se había ido y había dejado la puerta abierta. No intenté hablar con ella ni contactarla de ninguna manera durante las siguientes horas, porque supuse que había salido a caminar para despejarse o algo así. Pero cuando no regresó a casa para la medianoche, empecé a preocuparme y decidí intentar llamarla. Para mi sorpresa, noté que la llamada no pasaba. Después de los primeros intentos, me di cuenta de que me había bloqueado. Intenté enviarle mensajes de texto sin éxito porque también estaba bloqueado ahí. Y también me había eliminado de todas sus cuentas de redes sociales. Estaba paranoico y traté de llamar a sus amigas, pero tampoco respondieron mis llamadas. Supongo que ellas también me habían bloqueado. Durante las siguientes semanas, seguí intentando contactarla de cualquier manera posible, pero no respondía. Después de casi un mes de intentar localizarla, me rendí porque me di cuenta de que no quería ser encontrada, al menos no por mí. Estaba completamente perdido sin ella. Y los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. No sé cómo lo superé. Lo único que hacía era ir al trabajo, regresar, extrañarla y fingir que todo estaba bien. La gente trató de convencerme de que estaba mejor sin ella, pero simplemente no lo sentía así. Me mudé de ese apartamento después de un año. Intenté quedarme allí porque pensaba que si Cindy alguna vez regresaba, podría encontrarme si seguía en ese lugar. Pero después de mudarme y tener una nueva dirección, perdí toda esperanza de reconciliarme con Cindy. Nunca obtuvimos un cierre, y esa fue mi mayor decepción. Estaba bastante deprimido y traté de no hablar con mujeres después de nuestra ruptura porque no quería sentir que estaba traicionando a Cindy. Eso cambió cuando conocí a mi actual esposa, Amy, de 27 años, Farenees. Era una colega en el trabajo y fue muy dulce conmigo cuando era nuevo. No solo conmigo, sino con cada persona en la oficina. Era hermosa, inteligente y tenía una personalidad brillante. Así que, a pesar de mis mejores esfuerzos, no pude evitar enamorarme de ella. Dentro de unos meses, me había prometido a mí mismo que nunca volvería a involucrarme en otra relación después de Cindy. Pero todo eso cambió cuando conocí a Amy. Hemos estado juntos casi 4 años y llevamos 2 de casados. Soy más feliz con ella y, sinceramente, había olvidado por completo a Cindy hasta que recientemente hizo una reaparición repentina en mi vida. Han pasado 7 años desde nuestra ruptura, o más bien desde que ella simplemente se fue de mi vida como si yo no significara nada para ella por un malentendido insignificante. El fin de semana pasado, mi esposa y yo estábamos relajándonos en casa cuando de repente sonó el timbre.
Fui yo quien abrió la puerta antes de que pudiera siquiera registrar lo que estaba viendo frente a mí. Ella arrastraba a un niño de unos 7 años y exigió que pagara inmediatamente 7 años de manutención infantil. Me atacó completamente antes de que pudiera decir una sola palabra. Gritó sobre cómo había pasado los últimos 7 años tratando de encontrarme para que nuestro hijo pudiera finalmente tener un padre. Me quedé allí de pie en silencio mientras ella gritaba, me acusaba de ser un padre ausente y exigía que le pagara la manutención infantil y que le entregara la suma que había evitado pagar durante los últimos 7 años. No tenía idea de cómo responder a nada de eso y me quedé allí de pie como un idiota mientras ella seguía gritándome. Obviamente, no era mi culpa. Incluso había esperado un año para que ella regresara después de que se fuera abruptamente. Ella fue quien me abandonó en nuestra relación, y estaba 100% seguro de que ni siquiera era mi hijo el que había traído con ella. La razón por la que no decía nada era porque literalmente estaba demasiado impactado para pronunciar una palabra. Al notar que había estado ausente por unos minutos, Amy decidió salir a ver qué estaba pasando. Ahí fue cuando la situación cambió. Tan pronto como vio a mi esposa, el rostro de Cindy perdió todo color y parecía que sabía que estaba en problemas. En ese momento, no sabía lo que estaba ocurriendo, pero solo sabía que Cindy no estaba bien al ver a mi esposa. E incluso a mí parecía realmente sorprendida de ver a Cindy allí. Antes de que pudiera decir algo, Amy y Cindy comenzaron a discutir. No podía distinguir de qué estaban gritando, pero sabía que las cosas estaban mal y que ya se conocían de antes. Se atacaban verbalmente, llamándose todos los insultos imaginables. Y yo me quedé allí, como un espectador silencioso junto al niño, tratando de averiguar qué estaba pasando. Finalmente, Amy sacó su carta más fuerte y dijo que si Cindy no se iba, llamaría a la policía, lo cual no sería bueno para ella. Cindy no parecía contenta con eso, pero finalmente se fue después de lanzarnos miradas de odio y maldecirnos un poco más. Cuando escuchó a Amy amenazar con llamar a la policía nuevamente, Cindy literalmente salió corriendo. Agarró a su hijo tan pronto como Amy mencionó a la policía y salió de allí lo más rápido que pudo. No tenía idea de lo que acababa de suceder, pero supuse que Amy me contaría todo. Después de que Cindy se fue, aquí es donde las cosas tomaron un giro realmente extraño. Tan pronto como Cindy se fue, Amy se volvió hacia mí y comenzó a gritar, diciendo cosas como, ¿cómo pudiste hacerme esto? Y, no puedo creer que me hayas ocultado esto. Aún no dije nada y solo me quedé mirándola, realmente confundido porque así me sentía. Las cosas de las que me estaba acusando no tenían sentido. Actuaba como si hubiera ocultado mi relación con Cindy a propósito o algo así. Pero no había hecho eso. Siempre había sido muy abierto con Amy y le había contado todo sobre mi ex. Así que no entendía por qué estaba reaccionando de esa manera. Lo único que no había hecho era mostrarle una foto de Cindy alguna vez. Pero eso no había sido a propósito. Había perdido mi teléfono antes de mudarme a mi nueva casa, y tenía todas mis fotos con Cindy en él. Cuando lo perdí, perdí muchas fotos con ella. También había borrado la mayoría de mis fotos con ella de mis redes sociales porque era un recordatorio muy doloroso de lo que solía ser nuestra relación y de cómo había desaparecido sin explicación. Así que, para resumir, borré mis fotos con ella en redes sociales y luego perdí mi teléfono. Así que perdí todas las fotos que tenía con ella porque tampoco las había respaldado en otro lugar. Nunca intenté recuperarlas porque pensé que era algo bueno no tener fotos con ella, ya que era una cosa menos que me recordara a ella. Claro, teníamos un par de fotos grupales que aún estaban en las redes sociales de mi amigo, pero les pedí que las eliminaran todas porque no quería verme con ella más. Le habría mostrado esas fotos a Amy si ella me las hubiera pedido, pero no lo hizo. Y simplemente parecía demasiado trabajo buscar fotos grupales o fotos de mí y Cindy para mostrarle a Amy cuando ella no parecía interesada en ver a esa mujer. Así que nunca llegué a mostrarle a Amy cómo se veía Cindy después de ese incidente. Amy dijo que quería irse y vivir con sus padres por un tiempo para calmarse y aclarar su mente antes de regresar.
A pesar de que le rogué que se quedara, ella igual se fue porque no quería estar en la misma habitación que yo por un tiempo y necesitaba su propio espacio para lidiar con esto. Ni siquiera sabía qué era esto, porque no me dio ninguna explicación. Y solo se sintió como una repetición de lo que había pasado entre Cindy y yo. Estaba devastado durante todo ese día. No fue sino hasta el día siguiente que finalmente hice algunas llamadas para intentar averiguar qué estaba pasando exactamente. Primero llamé a sus padres, pero me dijeron que debería haberles contado sobre Cindy antes en lugar de simplemente lanzarle la noticia así. Me liberaron un momento y luego colgaron sin darme ninguna explicación. Así que llamé a la hermana mayor de Amy, mi cuñada, que era la única otra persona que probablemente tendría una explicación. Estaba completamente perdido y ella era mi última esperanza. Cuando respondió mi llamada, no perdí tiempo en explicar lo que había sucedido. Fue entonces cuando me contó la verdadera historia de cómo Amy y Cindy se conocían. Aparentemente, Cindy y Amy eran primas. El nombre real de Cindy era Cynthia. Estos no son sus nombres reales. Estoy usando ejemplos similares, que era algo que nunca había usado para referirme a ella, por lo que Amy nunca había hecho la conexión. Aparentemente, Cindy siempre había sido una gran acosadora que arruinó la infancia de Amy. Las cosas habían estado mal entre ellas por un tiempo, pero todo llegó a un punto crítico en el 18º cumpleaños de Amy. Cindy se acostó con el novio de toda la vida de Amy, con quien había estado casi 3 años. Mis suegros estaban furiosos y la madre de Amy, la hermana de la madre de Cindy, tuvo una gran pelea por el comportamiento de Cindy. Obviamente, cada padre apoyó a su propio hijo. Y así, sus familias dejaron de hablarse. Se cortaron completamente. Pero el acoso no terminó ahí. Cindy decidió vengarse de su prima difundiendo rumores horribles sobre ella en línea. Llegó a un punto en que los padres tuvieron que intervenir nuevamente. Y esta vez, Cindy finalmente decidió que dejaría en paz a Amy, pero solo porque sus padres le dijeron que lo dejara. Esa fue la última vez que las dos primas hablaron. Y finalmente se encontraron hace un par de días por mi culpa. Después de la llamada con mi cuñada, finalmente comprendí por qué Amy había estado tan enojada cuando vio a Cindy en nuestra puerta. Aparentemente, encontrar a Cindy o Cynthia, como Amy la conocía, había revivido recuerdos dolorosos para las dos. Hablé con ella después de esa llamada y supongo que mi cuñada debió haber hablado con ella porque finalmente me habló. En lugar de simplemente dejar que el teléfono sonara. Le dije que entendía de dónde venía, pero que no era exactamente mi culpa que no hubiéramos podido descubrir esta conexión común entre nosotros. Principalmente porque ella nunca había preguntado ni mostrado interés en Cindy. Con razón, ya que todo estaba en el pasado de todos modos y ella era mi futuro. Si me hubiera preguntado sobre Cindy siquiera una vez, le habría mostrado una foto al instante y no habríamos tenido que esperar tanto para descubrir esta conexión entre nosotros. Intenté explicar mi versión de la historia de manera racional, pero por alguna razón, ella todavía piensa que soy el malo aquí y que debería haberle contado más sobre mi relación pasada. Ella me habría preguntado sobre eso también, y entonces habríamos podido descubrir esto antes. Simplemente no podía ver cómo esto era mi culpa. Y se lo dije. Ella se enojó mucho conmigo y dejó de hablarme después de decirme que estaba siendo estúpido y egoísta. Luego me dijo que tenía un historial horrible con Cindy y esperaba que yo lo entendiera y respetara. A lo que respondí que yo también tenía un pasado horrible con ella, pero no veía que Amy intentara ser comprensiva al respecto. Supongo que eso realmente la ofendió porque me dijo que gané las Olimpiadas por tener el peor pasado de todos. Luego colgó. Desde entonces, no ha respondido a ninguna de mis llamadas ni mensajes. Y siento que realmente la arruiné. Mi esposa normalmente nunca pierde los estribos así que esto definitivamente era un tema muy delicado y sensible para ella. Pero siento que también necesita darse cuenta de que esto es algo sensible para mí. No es realmente justo poner toda la culpa en mí cuando ni siquiera entiendo cuál fue exactamente mi error aquí.
Solo estoy agradecido de que no he tenido noticias de Cindy aún porque estoy seguro de que si ella sigue intentando involucrarse en mi vida, este lío solo se hará más grande. Hola a todos. Antes que nada, gracias por todos los comentarios aconsejándome qué hacer en esta situación. Estoy realmente agradecido con todos los que tuvieron algo que decir. Para aquellos que querían saber si mi esposa alguna vez mencionó algo sobre el acoso antes, no, nunca lo había hecho. Nunca me había dicho que había sido acosada implacablemente en el pasado. Solo descubrí esa parte de su vida después de la llamada con mi cuñada. No fue mi culpa. Lo sé, pero aún así tomé la iniciativa y decidí ir a ver a mi esposa a la casa de sus padres. Quería que esta relación funcionara y sabía que si quería estar con ella, tendría que ir y arreglar las cosas, incluso si no era mi culpa, porque era nosotros contra el problema y no ella contra mí. Ayer, finalmente la visité después de casi una semana sin hablar. Tanto mis suegros como Amy se sorprendieron bastante de verme allí, pero no esperé a que dijeran nada. Tan pronto como se abrió la puerta, fui directamente hacia Amy y le di un fuerte abrazo. Estaba desconcertada, pero me abrazó de vuelta y nos quedamos así por unos minutos antes de decir nada. La última semana había sido difícil para ambos, y sabíamos que solo queríamos estar juntos. Quien tenía razón o quien estaba equivocado ya no importaba. Tan pronto como me separé del abrazo, ella se disculpó conmigo y comenzó a llorar de inmediato porque pensaba que me había perdido para siempre debido al colapso que tuvo tras la visita de Cindy y la forma en que se había estado comportando después de que ella se fue de la casa. Reconoció que había sido totalmente irracional e irrazonable al manejar la situación y no paraba de disculparse. Sus padres y yo la consolamos y la calmamos mientras lloraba desconsoladamente. Me alegró ver que se dio cuenta de que su comportamiento había sido un poco injusto conmigo. Pero al mismo tiempo, también me sentí culpable por no haberla buscado antes, lo que realmente provocó su colapso cuando finalmente la visité ayer. Después de un rato, una vez que hablamos de todo, empacó sus cosas para volver a casa conmigo. Y aquí estamos, de vuelta en casa juntos. No diría que las cosas han vuelto a la normalidad, pero estamos trabajando en ello y tratando de entender todo lo que ha sucedido en la última semana, incluida la visita de Cindy, sobre la que aún no hemos podido llegar al fondo, pero lo averiguaremos también. Actualización. Hola a todos. Finalmente descubrimos para qué estaba aquí Cindy. No hace falta adivinar que era por dinero, lo cual dejó muy claro en cuanto llegó, exigiendo que yo pagara la pensión alimenticia de un niño que apenas se sentía como mío. Amy y mi cuñada hicieron varias llamadas para averiguar qué estaba pasando con ella, ya que sus familias no se hablaban y no lo habían hecho durante varios años, y descubrieron que el niño no era mío, obviamente. Pero ella había estado saliendo con un tipo durante un par de años. De hecho, creo que me estuvo engañando durante los últimos meses de nuestra relación. No tengo pruebas de ello, pero tendría sentido porque terminó conmigo por algo bastante trivial y luego me sacó de su vida de repente como si no fuera nada para ella. Así que sumaría si ya tenía a otro tipo preparado para tomar mi lugar después de dejarme. Probablemente ya estaba embarazada cuando me dejó y necesitaba una salida. El incidente con mi hermana fue la excusa más conveniente para que se fuera. La mayoría de las personas en su familia estaban al tanto de su relación con el otro tipo, pero a mí se me tenía prohibido hablar con su familia a menos que ella estuviera conmigo. Así que nunca lo supe y nunca lo habría sabido si no hubiera tomado la terrible decisión de presentarse en mi puerta solo para intimidarme y sacarme dinero. Resulta que el otro tipo la dejó hace un par de meses. Y como había dejado de trabajar después de conocerlo y tener a su bebé, no tenía ahorros propios y se estaba quedando sin dinero. Le hizo lo mismo que ella me hizo a mí, simplemente desapareció sin explicaciones. Ahora estaba luchando por llegar a fin de mes. Sus padres se negaron a ayudarla porque querían ahorrar lo suficiente para retirarse y no podrían hacerlo si comenzaban a mantenerla a ella y a su hijo de repente, lo cual es simplemente egoísta, pero explica por qué estaba tan desesperada. Ninguno de sus familiares ha sabido de ella desde que se encontró con Amy en mi casa.
Pero estoy seguro de que alguien la encontrará y tratará de ayudarla o simplemente la denunciará a la policía. Según lo que escuché, ya ha estafado a algunas personas para conseguir dinero. Todo esto son solo rumores, pero podrían ser ciertos porque después de lo que intentó hacer conmigo, no lo dudaría. Actualización 3. Es una actualización tardía, pero Amy y yo decidimos ir a terapia de pareja y también a terapia individual porque creo que no estamos manejando su pasado tan bien como pensábamos. Solo una aparición de Cindy hizo que nuestras vidas se derrumbaran. No podíamos dejar que eso volviera a suceder. Por eso tomamos la decisión que tomamos. En cuanto a Cindy, escuchamos de algunos familiares que ahora estaba viviendo con otro hombre que conoció en línea hace solo unos días. Él ya estaba enamorado de ella y le ofreció que se mudara con él. Sus padres estaban desconsolados por cómo se había estado comportando, más aún cuando les dijo que ya no podían ver a su nieto. No por tomar su lado, pero honestamente, ¿qué esperaban sus padres? ¿La rechazaron cuando los necesitó y ahora esperaban que ella estuviera bien con eso? Es ridículo. Siempre habían permitido su comportamiento, ya fuera conmigo o con Amy. Sus padres no eran personas agradables y claramente ella tampoco. La manzana no cae lejos del árbol, y ella es la prueba viviente de eso. Amy y yo solo sentimos pena de que el pobre niño tenga que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones.